Hola, ¿qué tal amigos? Continuando con nuestros tutoriales de TypeScript, en esta ocasión vamos a hablar de clases abstractas. Vamos a entender qué son las clases abstractas, cómo se deben crear. Vamos a comprender también cómo utilizar los modificadores de acceso y cómo heredar de una clase abstracta. Quédate hasta el final y vamos a entender cada uno de estos apartes para poder manejar y construir mejores aplicaciones. De igual manera, no olvides suscribirte a tu canal, Tecnos, tu canal, y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos tutoriales. Sin más preámbulos, entremos en materia. Primero vamos a entender qué son las clases abstractas. Como su nombre lo indica, son algo abstracto, es decir, son moldes a partir de los cuales se pueden crear nuevas clases más especializadas o mejoradas, es decir, clases más específicas. Su finalidad principal es servir como base para crear nuevas clases. Para crear una clase abstracta, utilizamos la palabra reservada abstract antes de la palabra reservada class, y para este ejemplo vamos a crear una clase abstracta a la cual llamaremos vehículo. Las clases abstractas eh, permiten definir un concepto abstracto y por lo tanto en sí mismas no definen un objeto en concreto. Estas clases no pueden ser instanciadas, es decir, si yo pretendo crear un objeto al que voy a llamar mi vehículo, el compilador inmediatamente me informa que esto no está permitido, que no puedo crear una instancia a partir de una clase abstracta. Entonces queda claro que las clases abstractas se crean solamente para ser heredadas. Las clases abstractas pueden contener métodos abstractos y métodos no abstractos. Toda clase que contenga una propiedad o un método abstracto debe definirse como abstracta. Las clases abstractas se utilizan para definir una clase base en la jerarquía de clases. Ese es el aspecto quizás más importante de las clases abstractas. Entonces vamos a crear en esta clase algunas propiedades o atributos abstractos. Entonces vamos a crear el primer atributo de tipo abstract al cual vamos a llamar color, que va a ser de tipo string. Otro atributo abstract al cual vamos a llamar matrícula, que va a ser de tipo string. Otro atributo al cual vamos a llamar capacidad pasajeros, que va a ser de tipo number. Y por último, un atributo de solo lectura, también abstracto, al cual vamos a llamar serie y va a ser de tipo string. Vamos a entender primero los modificadores de acceso que podemos utilizar al momento de definir o declarar una clase abstracta. Entonces vamos a intentar utilizar el modificador private. Damos cuenta que no está permitido su uso. El modificador private no puede ser usado como con un modificador abstract. Entonces sabemos que no se puede utilizar. Vamos a intentar con el protected. Nos damos cuenta que sí se puede utilizar. Ya sabemos que
Modificador protected lo que informa es que puede ser visto este atributo en las clases que deriven de esta clase. Nos queda el static. Al igual que el private, no puede ser utilizado. Entonces quedamos claro que podemos utilizar public, protected y read only. El private y el static no pueden ser utilizados cuando definimos atributos abstractos. Pero sí podríamos utilizar static si pretendemos utilizar, por ejemplo, una propiedad de la clase que sea, por ejemplo, el tipo number, a la cual vamos a inicializar en 0. Esta propiedad de contador tiene el modificador static, con lo cual estamos diciendo que es un atributo de la clase vehículo, más no un atributo de las instancias o de los objetos que se creen de las clases que deriven de la clase vehículo. Por lo regular, toda clase debe tener un constructor. Ya sabemos que el constructor es el mecanismo a través del cual ingresamos información de inicialización, por lo regular, de propiedades o variables. Entonces sabemos que las clases abstractas también pueden tener un constructor. TypeScript no tiene la sobrecarga de constructores, es decir, no puede tener múltiples constructores. Entonces esta es otra restricción. Ninguna clase en TypeScript puede tener múltiples constructores. Las clases abstractas, como lo hemos estipulado ya, no pueden ser instanciadas. Se diseñan para generalizar características y a partir de ellas crear clases más específicas. Entonces, también podemos definir métodos abstractos. Entonces, vamos a establecer, por ejemplo, un método al cual vamos a llamar cargar combustible. Este método no va a retornar nada. Vamos a crear otro al cual vamos a llamarlo frenar. Tampoco retorna nada. Otro método abstracto al cual vamos a llamar encender. Digamos que este sea de tipo booleano, es decir, nos va a retornar un valor booleano. Y por último vamos a crear un método abstracto al cual lo vamos a llamar acelerar, el cual no retorna nada. Como podemos observar, cuando estamos definiendo una clase abstracta, los métodos abstractos no se implementan, simplemente establecen los moldes a partir de los cuales las clases que hereden de esta clase deben ser implementados. Es decir, una clase abstracta establece un contrato con las clases que deriven en el cual las clases hijas de la clase vehículo, para este caso, están obligadas a implementar cada una de estas propiedades y cada uno de estos métodos. Pero también las clases abstractas pueden tener métodos no abstractos.
Entonces, por ejemplo, podríamos tener un método al cual vamos a llamar enviar mensaje. Este método no va a retornar nada, pero va a escribir en la consola un mensaje que diga, este mensaje se envía desde la clase abstracta vehículo. Entonces, hasta este punto ya tenemos definida nuestra clase abstracta. Recapitulando, podemos decir que para definir una clase abstracta anteponemos la palabra reservada abstract. Igual sucede con los métodos o propiedades. Se pueden utilizar modificadores de acceso. Ya sabemos que están impedidos de utilizarse el private antes de abstract. Igualmente, el static no se pueden utilizar en las propiedades o métodos abstractos. Ahora bien, vamos a utilizar nuestra clase abstracta, es decir, vamos a establecer un convenio con otra clase a la que vamos a llamar, por ejemplo, automóvil. Como vimos cuando hablamos de herencia de clases, para utilizar la herencia utilizamos la palabra reservada extends y a continuación la clase de la cual queremos heredar. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que TypeScript solo permite extender de una sola clase, es decir, no puede utilizar varias clases para ser heredadas. En este momento me está indicando el compilador que me tengo métodos y propiedades abstractos que no he implementado. Es decir, ese pacto que estoy estableciendo cuando extiendo a partir de una clase abstracta, debo cumplirlo. O sea que en esta nueva clase debo implementar cada uno de los métodos y propiedades abstractos. Lo podría hacer manualmente, es decir, definiendo cada uno de ellos. Por ejemplo, public color de tipo string, ¿sí? Ya con esto estaría indicándole que estoy cumpliendo con ese contrato. Lo podría hacer así, pero como estoy utilizando Visual Studio Code, él me permite aquí de una forma rápida que yo implemente todos los métodos y propiedades de la clase abstractas. Entonces al darle clic, inmediatamente van a crearse las implementaciones de cada uno de los métodos y propiedades de la clase abstracta de la cual estoy heredando. Estos errores que están presentando aquí son porque recordemos que yo tengo configurado en el tsconfig la propiedad strict property initialization, con la cual el compilador me obliga a que yo inicialice cada uno de estas propiedades. Entonces ya sabemos que podemos hacerlo inmediatamente enseguida de cada una de las implementaciones. Por ejemplo, yo podría decir aquí que la matrícula es XCF 12234, por ejemplo. Esa sería una forma. O también podría decirle mediante el símbolo de exclamación que confíe en que esta propiedad será inicializada más adelante. O lo puedo hacer a través de un constructor. Entonces tengo diferentes opciones. Como el aspecto más importante de este ejercicio es conocer las clases abstractas y ya este tema fue tratado en otro tutorial, en el de herencia de clases,
Entonces, pues tenemos los tres mecanismos específicamente para la implementación de esto. Siguiendo con nuestro ejercicio, vamos entonces ahora a crear un objeto. Por ejemplo, voy a llamar un objeto al cual lo voy a llamar mi automóvil. Ya aquí tengo mi primera instancia creada a partir de una clase heredada. Por lo tanto, en mi automóvil puedo tener acceso a cada uno de los métodos y propiedades que tengo disponibles y de los cuales se me hizo exigible mediante el contrato de la extensión de la clase abstracta vehículo, ¿sí? Más sin embargo, yo podría crear métodos propios en la clase automóvil, igual que nuevas propiedades. Por ejemplo, para esta yo podría crear una propiedad a la cual puedo llamar, por ejemplo, nombre propietario, que sea del tipo string. Digamos que en lugar de public sea private. Y puedo tener un método, por ejemplo, que lo va a llamar obtener nombre propietario y que me devuelva un string. Entonces aquí le digo que me devuelva el nombre del propietario. ¿Sí? Como podemos observar, ya aquí yo tendría también la posibilidad de acceder a ese método que es propio de esta clase, que es hija de la clase vehículo, que a su vez es una clase abstracta. Igualmente yo podría crear otra clase a la cual, por ejemplo, podría llamar bicicleta, que también es un vehículo, ¿sí? Y esta heredaría de la clase abstracta vehículo. Por lo tanto, también se vería obligada a implementar cada uno de los métodos y propiedades, ¿sí? Lógicamente, para este caso en particular, como podemos ver, las bicicletas pues no cargan combustible, por lo tanto implementamos un método que no vamos a utilizar, pero tenemos que implementarlo. Lo que podemos hacer es retornar una información en la cual se manifieste, por ejemplo, que soy una bicicleta, por lo tanto no debo cargar combustible. Entonces ya con esta información estamos dando cumplimiento a cada uno de los requerimientos que me obliga la clase padre, en este caso una clase abstracta, ¿sí? Hasta aquí en este punto pues creo que hemos definido cada uno de los apartes más importantes de lo que es una clase abstracta, cómo se implementa, el uso de cada uno de los modificadores de acceso, las características que tiene y cómo se debe implementar cada uno de ellos al interior de las clases que hereden de ellos. No me resta sino recordarles la importancia de que se suscriban a este su canal Tecno, activen la campanita para recibir las notificaciones sobre nuestros próximos tutoriales. Muchas gracias por su atención.